Muy bien, gloria a Dios. He nacido para alabar el nombre de Dios, bendito sea. Le damos muchas gracias a todos ustedes, porque a través de las redes siempre nos están mirando y dándonos seguimiento. Muchas gracias por eso. Quiero agradecer a este hermano querido, a Cristian Ortiz, porque hace que todo esto, a base de todas estas técnicas que usamos, se vea bien en casa de ustedes, a donde quiera que estén ustedes. Así que saludos para todos y muchas bendiciones. Esta lección de hoy, importantísima, importantísima. Así que te invitamos en el nombre del Señor que tenga con nosotros una corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permite que tus hermanos, amigos también que nos están sintonizando a través de estas redes puedan, Señor, aceptar a Jesús como su único Salvador personal. Y a los que lo han aceptado, que sigan consagrándose y trabajando para ti. Muchas gracias porque siempre nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gloria a Dios. Así que vamos a estudiar en esta lección tan importante y fuertemente ponte la pila porque vamos a aprender muchas cosas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Esta lección 10, el tercer viaje misionero de Pablo. Recuérdese que Pablo era heraldo del Evangelio. Nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia. Eso queda en el sur oriental del Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Era judío de sangre, Filipenses 3:5, greco-romano, circuncidado al 8 días y creció en Jerusalén. Pablo aprendió de Gamaliel. Pablo era fariseo, activo del Sanedrín. Era un chaliá. Es un agente especial del Sanedrín. Hecho 9:2. El versículo de esta semana, de ninguna hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hecho 20:24. En este libro de Lucas, escrito por el doctor Lucas, después de Pablo pasar un tiempo en Antioquía, el centro de la misión de Pablo, emprendió otro viaje, pasando por la región de Galacia y Frigia, confirmando, como siempre, a todos los discípulos, hermanos. Hechos 18. Así que una sola frase abarca los primeros 2.400 kilómetros del viaje. El objetivo principal del viaje era Éfeso,
donde Pablo pasó más tiempo que ninguna otra ciudad. En Éfeso fue muy fructífero sus predicaciones y ese impacto recorrió la provincia de Asia. Hechos 19 en adelante. Se fundaron las iglesias de Colosas, Diapoli, la Odisea, quizás por medio de Éfrata, sí, Colosenses 4:12. Uno de los colaboradores de Pablo, Colosenses 1:7. Ok, estamos en Éfeso, Hechos 18. Pablo todavía estaba en viaje hacia Éfeso. Gloria a Dios. En Éfeso, un creyente judío llamado Apolo llegó a esa ciudad. Bien versado en las escrituras, Éfeso, el seguidor de Jesús, Hechos 18:25. Con todo, solamente él conocía, Apolo, solamente conocía el bautismo por Juan el Bautista, Apolo. Es que él conoció a Jesús directamente, Apolo, durante la vida terrenal de Jesús. Esto implica, ¿por qué Aquila y Priscila lo instruyeron con más precisión en las escrituras a Apolo? Aquí hay una pregunta. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso? Hechos 19, del 1 al 7. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿haber recibido el Espíritu Santo? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído de eso. Porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Después que escucharon a Pablo, el lenguaje, hablando de Jesús, aceptaron lo que dijo Pablo y se bautizaron. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ellos eran como 12 hombres. En Éfeso, Pablo continuó con sus prácticas de predicar primeramente en las sinagogas. Cuando se desató oposición, él y los nuevos creyentes se trasladaron a la sala de conferencia de un tal Tirano, donde Pablo predicó durante 2 años. Hechos 19:8. Pablo, satisfecho de los resultados de su misión en Éfeso, Pablo decidió ir a Jerusalén. Hechos 19:21. Lucas, el doctor Lucas, no explica la razón de este viaje, pero sabemos por los escritos de Pablo que deseaba entregar Pablo los fondos que había recaudado para aliviar la pobreza de la iglesia que está en Jerusalén. Romanos 15, del 25 en adelante. Pablo llevó esa ayuda económica por la terrible hambruna en los días de Claudio también. Que Claudio lo empobreció a esas gentes. Pablo encontró una oportunidad para llenar la confianza
entre los hermanos al llevar esas ofrendas especiales. ¿Cuál es la razón de la oposición que afrontó Pablo, que se desató en Éfeso? Hechos 19, del 23 en adelante. Dice así: entonces hubo en Éfeso un gran alboroto acerca de ese camino nuevo. Hubo un Demetrio que trabajaba en eso de plata, haciendo ídolos, a Diana, y daba dinero a los artífices, muchas ganancias. Pero en Éfeso se dieron cuenta que después de la llegada de Pablo a Éfeso, en toda el Asia también, Pablo apartaba a la gente de la idolatría, a muchas gentes, porque Pablo decía que no son dioses lo que se hacen con las manos. Entonces ellos pensaron que había mucho peligro en su negocio de ellos y que su templo de ellos, de la gran diosa Diana, se ha estimado en nada. Se llenaron de ira contra Pablo. Grande Diana de los efesios, gritaban ellos. Y la ciudad se llenó de confusiones y se lanzaron al teatro arrastrando a ellos, a Gallo y a Estarco de Macedonio, compañeros de Pablo. La oposición tenía que ver con la adoración pagana, que se dio seriamente amenazada por el ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en la lección 10, el tercer viaje misionero de Pablo. Estamos diciendo que el templo de artesanía Diana, considerado una de las 7 bonitas maravillas del mundo, estaba en problema en Éfeso ahora con la llegada de Pablo, porque Pablo decía que no hay que adorar ningún ídolo a otro Dios. Es que ellos tenían ese templo como un negocio. Al llegar Pablo era problemático sus situaciones de ellos económicas. Fue muchos problemas que hubo en Éfeso. Después del motín, Hechos 19 en adelante, Pablo decidió marcharse de Éfeso, se fue. Pablo tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya, en vez de ir directamente por Jerusalén. Hechos 20 del 1 al 3. Fueron con él representantes de algunas iglesias gentiles. Hechos 24. En Hechos 27 dice: en Troas culminó con una reunión de la iglesia el primer día de la semana. Se reunió con ellos Pablo para partir el pan. En Troas. Probablemente la cena del Señor, la Santa Cena. Mucha gente piensa que porque Pablo partió el pan con los hermanos, compartió el pan con los hermanos de Troa, ya por eso hay que guardar el domingo, o que el día de reposo es el domingo, porque el apóstol Pablo ese día se reunió para partir el pan con esos hermanos. Algo absurdo. Muchas personas dicen que porque Pablo se reunió en Troas con los hermanos, repito, y comieron pan, ya por eso el sábado fue reemplazado
el sábado por el domingo. Imposible. El sábado es el día del Señor. Sin embargo, esa reunión dice que usaron lámpara. Eso indica que el mensaje de Pablo se prolongó hasta la medianoche, Hechos 27, y luego hasta el amanecer, Hechos 20:11, sin mencionar el sueño profundo de Eutico. Deja bien claro que era una reunión nocturna. Sin embargo, la cuestión es si fue la noche anterior del domingo o la noche posterior al domingo. La respuesta depende del sistema de cálculo temporal que usa Lucas. Estuviese empleando el sistema judío después de la puesta del sol, o el romano de medianoche a medianoche. Si es el primero, entonces era sábado de noche. En caso de ser el último, era domingo de noche. De cualquier modo, el contexto de Hebreo indica que, por más que la reunión se realizó en domingo en la noche, no fue una reunión en la iglesia, sino una reunión especial debido a la partida de Pablo a la mañana siguiente. Ya de camino, Mileto, en camino a Jerusalén, Pablo hizo otra parada en Mileto, donde tuvo la oportunidad de transmitir su discurso de despedida a los líderes de la iglesia de Éfeso. Como él había hecho planes para un nuevo viaje, que incluía Roma, España también, Romanos 15, 22 en adelante, Pablo creía que nunca más volvería a Asia. Pablo comenzó su discurso con rendición de cuenta con los años que pasó en Éfeso. También el futuro, ya que temía lo que pudiera ocurrir en Jerusalén. Había temor que Pablo, porque la iglesia de Jerusalén lo veía mal, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como perseguidor y por predicar el evangelio sin la circuncisión. Y no miraban bien a Pablo en Jerusalén. Para las tradiciones religiosas judías, Pablo era un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. Hechos 23, 1 y 2. Muy bien. Pablo también tenía otras preocupaciones. Se centró con los dirigentes, cómo los dirigentes deberían manejar ese tema de los falsos maestros. Después de Mileto, Lucas, el escritor de este libro, libro de los Hechos, Lucas registra el viaje de Pablo con ciertos detalles. Aún en camino a Jerusalén, el apóstol pasó una semana en Tiro, en la costa fenicia. Cuando estuvo allí, sin embargo, mientras estuvo allí, los creyentes lo instaron a que no fuera a Jerusalén. Ni siquiera Pablo estaba seguro de lo que le iba a ir, cómo le iba a ir en Jerusalén. Es que el mensaje era una advertencia de los hermanos, no era una profecía, donde ellos le decían, no vaya a Jerusalén. Y buscaban todos los medios de convencerlo de que no fuera a Jerusalén de nuevo. Pero Pablo estaba decidido a cumplir su misión.
a costa de su propia vida. Nunca antes se había acercado el apóstol Pablo a Jerusalén con tanta entristecido de corazón. Sabía que iba a encontrar el apóstol Pablo de nuevo en Jerusalén, iba a encontrar pocos amigos y muchísimos enemigos. Se acercaba a la ciudad el apóstol Pablo, que había rechazado y matado al Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén odiaba en sí ese evangelio nuevo, pero Pablo avanzó por fe. Pregunta, ¿cómo podemos sorprender, hacer lo mismo en circunstancia desalentadora? Muy bien, concluimos. El éxito que acompañaba la predicación del evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por lo cual los judíos eran revelados de la observancia de los ritos de la ley ceremoniales, y los gentiles eran admitidos con igual privilegio que los judíos, como hijos de Abraham. Sabemos que no podía contar el apóstol Pablo con el apoyo de la simpatía de los hermanos de Jerusalén. Los judíos inconversos, fanáticos, siempre estaban en enemistad con el apóstol Pablo. Pero de todo modo el apóstol Pablo hizo su obra, gloria a Dios. Y la pregunta, ¿estamos nosotros trabajando, haciendo la obra de Dios aún con tantas persecuciones? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que seamos fuertes como el apóstol Pablo. Que aunque haya tantos obstáculos, llevemos el evangelio a todo tribu, pueblo y nación. Es el mandato, id y predicar. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Muy bien, el Ministerio Adventista aquí en Roma le manda muchos saludos y muchos abrazos a ustedes y que sigan en sintonía con nosotros. Oren por nosotros. Muchas gracias para que nosotros sigamos este ministerio. Muy bien. Así que vamos a tener una corta oración. Padre, gracias por estar con nosotros. Ayuda a esa persona que siempre estén en sintonía con nosotros y compartan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.